Hola a todos, soy Pastor Timoteo Otto de la Iglesia Luterana Monte de los Olivos. Bienvenidos a nuestro devocional de la semana. Que Dios nos bendiga con su santa palabra. El otro día vi una publicación en Facebook de una mujer que vamos a poner que estaba enojada. Estaba criticando, en esta publicación estaba criticando a los cristianos y en especial a los líderes cristianos, o sea, los pastores y maestros y diáconos. Ella dijo, los líderes cristianos no están haciendo suficiente en este tiempo difícil de la brutalidad policíaca y la violencia y el racismo y esta pandemia. No, los cristianos y especialmente los líderes cristianos, los pastores y esos, no están haciendo lo suficiente para arreglar estos problemas en nuestra sociedad. Buena pregunta. ¿Estamos o no los líderes cristianos haciendo lo suficiente en este tiempo difícil? Vamos a hablar un poco de los líderes cristianos, los pastores. Mira, Dios siempre ha puesto líderes sobre su iglesia, tanto en la época del Antiguo Testamento, es decir, la época antes de Cristo, y también en la época del Nuevo Testamento, o sea, de Cristo hasta el fin del mundo. Dios ha puesto líderes, profetas, sacerdotes, jueces, reyes, apóstoles, pastores, diáconos, evangelistas, maestros, para liderar, o sea, para dirigir a su pueblo. Y tiene sentido, porque la iglesia es un grupo muy grande de personas. Es un grupo, podemos decir, mundial o internacional, porque consiste en personas en todas partes del mundo. Tiene sentido de que haya líderes en la iglesia. Es lo mismo, una empresa, una compañía, una nación, cualquier organización muy grande ocupa de líderes, ¿verdad? Necesita líderes para administrar, guiar, aconsejar y también organizar el grupo. Y la iglesia no es diferente. Dios sabe que necesita líderes, así que siempre han habido líderes de la iglesia. Pero hay una diferencia entre un líder espiritual de la iglesia de Jesús y un presidente de una nación o de un supervisor o gerente de una compañía. Hay una diferencia muy grande cuando se trata de su propósito y la forma en que lleva a cabo su trabajo de ser líder. Y Dios puso el ejemplo perfecto para que entendamos qué es lo que debemos de estar haciendo como líderes de su iglesia, de pastores y maestros. Un día Jesús estaba mirando a una multitud muy grande de personas. Y él tenía a sus 12 discípulos adelante con él. Y él miró a este gran grupo de personas, la multitud, la gente allí, y él dijo, ellos son como ovejas sin pastor. Él reconoció que estas personas no tenían a un líder. Y no estaba hablando de sus vidas económicas o familiares. Es muy posible que entre el grupo hubiera gente que eran líderes, dueños de negocio o líderes políticos. No se trataba de esto. Jesús estaba hablando de sus almas. Espiritualmente, aquel grupo de personas no tenía líder, ¿verdad? Y estaban perdidos en sus pecados. Eran incrédulos y no tenían dirección en sus vidas. Entonces Jesús volteó a sus discípulos y les dijo, vayan ustedes van a ser líderes religiosos, van a ser líderes espirituales de esas personas que no tienen pastor. Pero ahí vemos la comparación que Jesús usa para describir lo que debe de hacer el líder cristiano. Él dijo, la relación es la relación de un pastor con sus ovejas. Y esta relación es única. Como el pastor dirige y guía a sus borregos, así con el mismo espíritu y con el mismo propósito, el líder cristiano debe liderar o guiar y dirigir a sus ovejas, las almas que están bajo su cargo. ¿Qué es lo que hace un pastor con esos animales, esos borregos? Pues 3 cosas. Primero, los salva de los ataques de un lobo o un león. También los alimenta, es decir, los lleva a pastos verdes y también a agua fresca para que tomen y coman. Y también los guía.
y los dirige, porque las ovejas fácilmente se descarrían y se pierden. Entonces el trabajo del pastor es guiar y dirigir y ir tras la perdida y traerla para atrás y todo. Y siempre los pastores usan una herramienta, tienen un bastón o una vara que usan para guiar y llevarlos por ahí. Pues Dios también les ha dado a los pastores de sus iglesias una herramienta. Y la herramienta no es un bastón, es su palabra. Y ese es el trabajo de un pastor. Predica, enseña y aconseja con la palabra de Dios. Ese es el trabajo de un pastor. Es como llevamos a cabo nuestro trabajo de liderar o guiar. ¿Qué hacemos? Primero, los pastores de iglesia salvan almas. Salvan almas no de un ataque de un lobo o león, sino de los pecados, de la muerte, de la condenación eterna, de las garras de Satanás. Pero yo soy pastor de una iglesia, nunca he salvado a una de mis ovejas. Pues, ¿qué es lo que hacemos para salvar a las ovejas? Mediante la palabra los llevamos a Cristo. Cristo es el único salvador de las almas. Es el único salvador de la humanidad, porque en una cruz murió por cada uno de los pecados. Pagó el castigo del infierno que nos merecemos. Él nos salvó con su vida perfecta, con su crucifixión y luego su resurrección. Él es el Salvador. Solo en Él hay vida eterna. La Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Él dijo, yo soy el buen pastor, yo doy mi vida por las ovejas. Ellos me siguen y yo les doy vida eterna. Entonces el trabajo de un pastor, de un líder cristiano es, mediante la palabra, guiarlos a Cristo. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces el trabajo del pastor es predicar y enseñar la palabra de Cristo para que el Espíritu Santo toque esa alma y llegue a la fe en Jesús, y ya es salvada esa oveja, perdonada y tiene la vida eterna. También el trabajo del pastor es alimentar, o sea, una oveja, un perro, un elefante, una persona, cualquier criatura. Si una criatura deja de comer y tomar agua, pues va a morir tarde o temprano. Pues lo mismo con las ovejas espiritualmente. Si dejamos de comer y beber espiritualmente, la fe muere y perdemos la fe. Y pues si la comida y el agua espiritual, la palabra de Dios. Entonces, una vez más, volvemos al trabajo de un pastor cristiano. Es alimentar a las ovejas, predicando y enseñando la palabra de Dios para que sigan en la fe en Jesús, para que sean consolados y fortalecidos. Y luego la tercera cosa, que guían, dirigen, ¿verdad? Mediante la palabra. Si una oveja se descarría, de una forma amorosa y misericordiosa va atrás la oveja, le corrige con la palabra de Dios, la vuelve para atrás, para que se arrepienta, para que el pastor tenga este privilegio de anunciarle el perdón de los pecados, para que vuelva a Cristo. Entonces, tenemos que recordar y entender, el trabajo de los líderes cristianos no es resolver los problemas de nuestra sociedad. Mire, esta sociedad y este mundo siempre va a tener sus problemas. ¿Por qué? Por el pecado que ha existido en este mundo desde que Adán y Eva pecaron por la primera vez. Ahora, el pastor muchas veces va a aplicar la palabra de Dios a los problemas de la sociedad, si se trata de un pecado. Si una de sus ovejas se ha caído en uno de esos pecados, entonces mediante la palabra el pastor va a guiar y corregir. Pero el trabajo de los líderes cristianos no es resolver los problemas de la sociedad, es seguir predicando fielmente la palabra de Dios. Ahora, la pregunta de esta mujer enojada que hizo en su post, en su publicación en Facebook. Buena pregunta. ¿Han hecho los líderes cristianos suficiente en este tiempo difícil de nuestro país y de nuestro mundo? Mire, yo he sido pastor por más de 20 años y en lo personal yo voy a confesar que no he hecho suficiente. Ningún pastor es perfecto. Y fallamos. Somos pecadores como los demás. Igual como los demás, yo también necesito de la sangre de Cristo. Y la tengo. Y mediante la fe también Dios me perdona a mí, me lava y me fortalece. Una mejor pregunta es esta. ¿Qué deben de estar haciendo los pastores, los líderes cristianos en este tiempo difícil?
pues ellos deben de estar haciendo lo que siempre deben de hacer. Y esto es predicar y enseñar fielmente el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de la salvación, que Él murió en la cruz por nosotros, que resucitó al tercer día, que ganó la vida eterna para nosotros. Sí, los pastores y ministros y líderes cristianos deben de seguir predicando la palabra de Dios para la salvación de almas, deben de seguir predicando y enseñando la palabra de Dios para que estas almas sigan en la fe hasta que lleguen a la vida eterna. Acompáñenme con una oración. Oremos. Oh Jesús, nuestro buen pastor y salvador de nuestras almas, te damos gracias por dar tu vida en la cruz por nosotros. Te damos gracias porque mediante la palabra nos has dado la fe y nos has traído a tu rebaño. Señor, pedimos que eres pastores fieles que prediquen fielmente tu palabra para que continuemos en la fe hasta que lleguemos contigo en el cielo. Oremos todo eso en el nombre de Cristo, nuestro pastor, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga a ustedes y los llene de la gracia de Cristo.